Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este webinar del IEBS sobre Scrum versus Kanban. Vamos a ver hoy las diferencias y las recomendaciones de uso de estos dos marcos de trabajo ágiles, ¿vale? Muchas gracias a todos por haberos apuntado, por haberos inscrito y por estar aquí con nosotros. Brevemente me presento. Yo soy Jorge Martínez Puello. Llevo aproximadamente 15 años en este mundo de un poco de la gestión de proyectos, acompañando a personas, a empresas y organizaciones, pues en diferentes formas, ¿no? En su camino de transformación a la agilidad, ¿no? Ahí os pongo la primera línea, pues un poco las certificaciones que tengo del PMI, de Scrum.org, de como Scrum Trainer, de Kanban y luego en marcos de escalado y en Management 3.0, y ahí os pongo algunas de las empresas así más grandes con las que he trabajado, ¿vale? He trabajado mucho en el mundo energético. Actualmente trabajo en Paradigma Digital y bueno, pues para que tuvierais un poco contexto de quién es la persona que os está hablando, ¿vale? Encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues hoy vamos a ver estos tres aspectos, ¿vale? Sobre este tema tan interesante de qué diferencias y cuáles son los errores más comunes que podemos encontrarnos a la hora de implementar Scrum o Kanban, ¿vale? Vamos a comenzar viendo de forma muy rápida pues, conceptos clave que para entender bien todo lo que vamos a ver hoy tenemos que tener muy claros, ¿vale? Conceptos clave de lo que es Agile y luego revisaremos un poco lo que es Scrum y Kanban, sobre todo para aquellas personas pues, que conozcan menos o tengan menos experiencia sobre estos dos sistemas de trabajo, ¿vale? Vamos a ver en un segundo punto, en concreto, cuáles son aquellas diferencias técnicas entre uno y otro, no solo teóricas y también prácticas, ¿vale? Y luego, por último, pues vamos a hacer una serie de recomendaciones que espero que os sean muy útiles, pues un poco basadas en mi experiencia como Agile Coach, de cuándo os recomendaría yo personalmente usar Scrum y Kanban. Y creo que es también muy interesante que os cuente pues todas aquellas errores o aquellos, como dicen en inglés, misunderstandings que he encontrado en estos años a la hora de acompañar a estos equipos en su implementación de Scrum y de Kanban. Como sabéis, al final del webinar pues tendremos un tiempo de preguntas por el chat que estaré encantado de responder, ¿vale? Las podéis ir lanzando ya o si queréis apuntároslas y cuando acabe la explicación pues las vemos, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar viendo, como os decía, estos conceptos clave, ¿vale? Ahí veis que os pongo Scrum y Kanban igual a Agile. ¿Por qué decimos esto? Pues porque lo primero que tendremos que plantearnos cuando nos planteamos si es necesario, si es bueno, si es oportuno, en nuestro caso, usar Scrum y Kanban es saber qué es Agile, ¿no? Hay mucha gente que habla de Agile y habla solo de Scrum, ¿no? Como si fueran dos sinónimos. Hablamos de Agile y hablamos de Scrum, ¿no? Pues Agile, como vamos a ver, es mucho más allá de Scrum, ¿vale? La primera idea fundamental que quiero que tengáis hoy es que Agile, ante todo, es un mindset, ¿vale? Un mindset que está definido en el manifiesto Agile, firmado en 2001, donde se recogen una serie de valores. Lo podéis ver si ponéis en internet manifiesto Agile, pues sale esta fantástica web que veis aquí, ¿no? Con una foto de los firmantes del manifiesto Agile en 2001, que recogen una serie de valores y que son 4 y una serie de principios, ¿vale? Bueno, no voy a detenerme ahora en esto porque a lo largo del webinar pues iremos hablando, ¿vale? De todos estos valores y principios de los más importantes, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de Agile, lo importante, tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Lo que se llama la cebolla. Lo más importante cuando hacemos una transformación, cuando queremos que nuestro equipo, nuestra organización empiece a usar Agile y optamos por Scrum o Kanban o cualquier otra cosa de Agile, es tener claro cuál es el mindset. Tener claro que si queremos realmente producir un cambio, si queremos impactar en la productividad, en la eficiencia, queremos mejorar al fin y al cabo, ¿no? Nuestra forma de trabajar, tenemos que tener muy claro cuál es el mindset que tenemos actualmente, cuál es la cultura en la que estamos inmersos y luego ir profundizando, ¿vale? Ver cuáles son los valores que predominan en nuestro sistema de trabajo, cuáles son los principios. Y como veis, abajo del todo, lo más profundo, lo más dentro, tenemos las prácticas y las herramientas y procesos, ¿vale? Como veis ahí a la izquierda, cuando hablamos de ser agile, estamos hablando de tener realmente una cultura, de que la cultura empape en nuestra organización, nuestro equipo, ¿no? Tener ese mindset presente y compartido por todos, ¿no?
frente a lo que se suele llamar el Doing Agile, que es, pues digamos, la parte de procesos, la parte de herramientas, ¿no? Mucha gente se piensa, oye, pues yo en mi empresa me gasto un pastizal y empiezo a usar Jira y ya puedo decir que mi empresa es ágil, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, ¿vale? El uso de una herramienta, el uso de una práctica y un poquito yendo más allá, el uso de Scrum o Kanban, como estamos hablando hoy, no implica de forma directa que seamos ágiles, ¿vale? Muchas veces todo lo contrario, ¿vale? Por tanto, es fundamental que tengamos claro esta idea, ¿no? Cuando hablamos de Agile, no sé si conocéis este concepto del Agile Umbrella, del paraguas ágiles, ¿vale? Si hablamos de Agile, hablamos de muchísimas cosas. Hablemos de muchísimos conceptos, de muchísimas prácticas, de muchísimas herramientas. Hablamos de Scrum, de Kanban, como veis ahí más abajo, ¿no? Pero también hablamos de Stream Programming, hablamos de Scrumban, hablamos de Lean, fundamental sobre todo para entender Kanban. Hablamos de procesos adaptativos, hablamos de conceptos o de forma de organizarnos como el FDD o TDD. Hablamos de colaboración, de comunicación, de integración continua, de time box, ¿no? Ahí veis un montón de conceptos que se resumen, digamos, lo que veíamos al principio, en ese manifiesto Agile, en esos valores y prácticas, ¿no? Por tanto, ¿cuándo usar Scrum o cuándo usar Kanban? Pues lo primero, cuando tenemos la intención o compartimos o queremos que nuestro equipo comparta este paraguas ágil, todas estas ideas, todo este mindset que os comentaba, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo más importante a la hora de decidir si usamos Scrum o Kanban es identificar y saber cuál es el objetivo, ¿no? Yo siempre que tengo oportunidad, cuando empiezo a trabajar con un equipo, cuando tengo esas primeras reuniones iniciales con el director del equipo, el responsable, ¿no? El director de área, con recursos humanos, ¿no? Que ha pensado que es muy buena idea esto de meter Agile en la empresa, ¿no? Pues les pregunto esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queréis conseguir, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es vuestro punto de dolor? Que en inglés es más molón, ¿no? Más un concepto que es el pain point, ¿no? ¿Qué problema queremos resolver, ¿no? Porque eso te da muchas pistas de por qué se está usando, ¿no? Muchas veces se empieza a usar Agile, Scrum o Kanban por pura moda, pero sin tener muy claro qué es lo que quieren conseguir o cuál es el problema que quieren solucionar, ¿vale? Otro punto fundamental es cuál es el nivel de compromiso con el cambio. Adaptar un marco como Scrum o Kanban es tremendamente complicado. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Por tanto, tenemos que tener claro que tenemos el compromiso de los managers, el compromiso del equipo, el compromiso de la empresa a todos los niveles, ¿vale? Y, como ya os he comentado, pues saber qué se espera de Scrum y Kanban, ¿vale? Milagros a Lourdes, ¿vale? Por tanto, cuando un equipo, cuando un perfil como el mío, ¿no? De Agile Coach, llegamos a una empresa y ayudamos, acompañamos en esta transformación, pues tenemos que también saber muy bien gestionar las expectativas, ¿vale? Por tanto, como resumen de esta primera parte, diría estas 3 palabras, ¿no? O 4. ¿Cuáles son los objetivos que queremos conseguir? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Vale? Objetivos a nivel de estrategia, cuál es la estrategia que quiere seguir la compañía, cuáles son las expectativas con respecto al cambio, con respecto al proceso de transformación y qué compromiso tenemos, ¿no? Yo he conocido clientes pues que no quieren dedicar tiempo a esto, ¿no? Que no quieren que les estés poniendo reuniones para revisar el entregable, que no tienen tiempo para conectarse a una daily de los equipos y solventar problemas, ¿no? Tienen mucho trabajo que hacer. Por tanto, es importante, ¿no? Saber, porque muchas veces sin ese compromiso por parte de ciertas personas, ¿no? De esos roles clave, no va a funcionar de nada, no va a servir para nada usar Scrum, Kanban o cualquier otra práctica ágil, ¿vale? Y como veis, al final os pongo otra palabra que es la confianza. Cuando en todo proceso de transformación, en toda implementación de Agile, de Scrum, de Kanban, como lo queramos llamar, si no generamos este entorno de confianza entre esos stakeholders, entre esas personas clave, básicamente, entre todas las personas que vamos a trabajar, ¿no? Pero depende del contexto, pues hay ciertas personas que si no tenemos su confianza, si no realmente confían en nosotros, saben que estamos ayudándoles, ¿no? Que queremos solucionar ese problema, ese pain point que tienen, no nos va a servir absolutamente para nada, ¿vale? Por tanto, bueno, yo lamentablemente lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? Como, pues oye, tenemos un proyecto vendido de implementación del cambio que han pagado miles o millones de euros y hay que llevarlo adelante. Y cuando te metes ahí en el barro te das cuenta que no están claros los objetivos, que tienen unas expectativas totalmente desalineadas con la realidad, que no hay ningún compromiso con todo el esfuerzo que se va a hacer y con esa necesidad de feedback que tenemos por parte del cliente.
y, en definitiva, que no hay una confianza, ¿no? Por tanto, ese tipo de proyectos, pues, lamentablemente podemos decir que están destinados al fracaso o que van a tener muchísimo menos impacto en la generación de valor. ¿Qué beneficio nos puede aportar Agile? Pues bueno, podríamos hablar, aquí podemos estar todo el webinar hablando de los posibles beneficios, ¿no? Aquí os pongo un poco los que a mi juicio, según mi experiencia, pues pueden ser los más importantes, ¿no? ¿Por qué cuento esto ahora? Porque a la hora de decir, de ver esos objetivos, ¿no? De entender por qué queremos usar Scrum o Kanban, es importante que sepamos qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Y que nosotros sepamos decir, como agentes del cambio, en mi caso, pues qué podemos conseguir con Agile y qué no, ¿no? Por un lado, podemos intentar o podemos tener interés en reducir el time to market, en reducir el tiempo en el que, desde que tenemos un producto en desarrollo hasta que lo ponemos en manos del cliente, poder reducirlo, ¿no? Podemos también necesitar o querer reducir la competencia, ¿no? Frente a nuestros competidores, valga la redundancia, ¿no? Podemos tener con Agile resultados tempranos, conseguir antes a un mínimo producto viable, tener algún tipo de demo, algún tipo de producto o de producto inicial que podamos testear, ¿no? Podemos reducir los riesgos, identificar los riesgos de forma temprana y poder acometerlos o tener un plan de mitigación antes, ¿no? Fundamental, podemos recibir feedback del cliente y estar centrados en la satisfacción del usuario. Me he encontrado a ciertos equipos o muchos equipos ágiles que ni siquiera saben quién es su usuario, ¿no? Entonces, ¿para qué estás usando Agile si no quieres generar ese valor para el cliente, ¿vale? También podemos y debemos, si utilizamos Agile, fomentar el que el equipo esté motivado, darles el espacio para que el equipo se autogestione, se autoorganice y pueda y cuente con esa motivación, ¿vale? Y luego hay otras cosas, otros aspectos fundamentales que son el coste y el alcance variable, ¿no? Cuando estamos centrados en realmente en desarrollar, trabajar en lo que realmente aporta valor, pues es interesante que usemos Agile, ¿no? Si tenemos un roadmap cerrado y tenemos clarísimamente lo que tenemos que entregar y cuál es el alcance, o tenemos el coste cerrado y lo vamos a defender a muerte, pues a lo mejor podríamos plantearnos, ¿no? Que no tenga mucho sentido usar Agile. Muy bien, pues después de esta pequeña introducción, pues vamos a meternos ya de lleno en esas diferencias que tenemos, ¿no? Primero a nivel teórico y práctico y luego ya veremos las recomendaciones a nivel de implementación de cuándo usar Scrum y cuándo usar Kanban, ¿vale? Vamos a comenzar viendo un poco de definición de las dos tipos o sistemas de trabajo, ¿vale? Como veis ahí, lo primero que os pongo es marco de trabajo. Cuando hablamos de Scrum, hablamos de un marco de trabajo que está pensado para desarrollar, entregar y mantener productos complejos, ¿vale? Por tanto, esta palabra es, digamos, una keyword, porque cuando hablamos de Scrum lo que queremos es realmente un marco que nos va a ayudar cuando tengamos un entorno complejo. ¿Qué quiere decir un entorno complejo? Pues un entorno complejo es aquel en el que no tenemos muy claro ni tenemos mucha certidumbre en qué es lo que qué trabajo tenemos que realizar o qué producto tenemos que desarrollar y tampoco tenemos muy claro cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Ni el qué ni el cómo. Scrum, ¿cómo se define? Pues a través de unos roles, unos eventos y unos artefactos y unas reglas que nos ayudan a ver cómo se relacionan entre sí estas tres cosas, ¿vale? Esto es lo que se llama la guía Scrum, que para el que no lo conozca, le invito a que busque por internet guía Scrum de scrum.org y ahí en muchos idiomas puede ver la guía Scrum que se va actualizando cada cierto tiempo. Es un documento de, creo que son ahora mismo 17 páginas, muy sencillito, donde se explica lo que es Scrum, ¿vale? Y bueno, un poco por cultura, que sepáis que está creado por Ken Washer, Swartware y Jeff Sutherland en el año nada más y nada menos que 1995, ¿vale? Por lo que me hace mucha gracia cuando la gente dice, es que esto es algo nuevo. Bueno, sí, es algo nuevo de 30 años, ¿vale? Algo nuevo que, por ejemplo, en España, pues sí que ha llegado mucho más tarde, ¿vale? ¿Qué podemos decir de Scrum? Pues Scrum se define como algo liviano, algo fácil de entender, pero muy difícil de dominar. Esto es un poco el gran reto con Scrum, que cuando se explica, la gente dice, coño, esto es muy sencillo, ¿no? Estos roles, estos artefactos, estos eventos, fenomenal. Pero es muy difícil de implementar y de dominar, es decir, de llegar a toda la potencia, de conseguir que realmente un equipo pueda usar Scrum con toda la potencia que tiene, ¿vale? ¿Qué no es Scrum? Que esto a los que nos dedicamos a esto nos sale un poco el talk cuando oímos hablar de una metodología. Scrum no es una metodología, es un marco de trabajo, es decir, podemos decir que es como un andamio
que nos permite trabajar, pero podemos meter dentro de ese andamio o encima de ese andamio muchísimas otras cosas. Podemos meter otros métodos, otros procesos. De hecho, inicialmente Scrum se trabajaba o se planteaba trabajar mucho con Extreme Programming, que es otro de los marcos de trabajo, de los métodos ágiles. Finalmente sus creadores decidieron no incluir esa parte de XP, de Extreme Programming, porque lo hacía más complejo, ¿no? Por tanto, buscaron una opción que fuera muy sencilla, muy simple de entender, ¿vale? Scrum tampoco es un proceso, tenemos procesos dentro de Scrum, pero no es un proceso, no es una técnica y no es un método, ¿vale? A diferencia de, como ahora veremos, de Kanban, que Kanban sí es un método, ¿vale? Bueno, Scrum, para el que no lo conozca, tampoco me quiero detener mucho, pero bueno, aquí tenéis digamos, la infografía oficial de lo que es Scrum, ¿no? El marco de trabajo Scrum, ¿no? Como veis, arrancamos, lo primero que vemos es un Product Backlog, que es aquella lista con todos los aspectos que tiene todo el trabajo, todos los ítems de trabajo que tenemos que realizar. De ahí, mediante el evento del Sprint Planning, creamos el Sprint Backlog, donde tenemos todo aquel trabajo que durante el sprint se va a desarrollar. El concepto de sprint es clave, como ya veremos en Scrum, ¿no? Es ese tiempo en el que el equipo está plenamente dedicado a desarrollar, a solucionar esos ítems de trabajo que se han identificado en el Sprint Backlog, ¿vale? El equipo Scrum está formado por lo que se llama el Development Team, el equipo de desarrollo, un Scrum Master y un Product Owner, que se reúnen diariamente. Después de la Sprint Planning, donde se arranca el sprint, diariamente hacen una reunión muy breve, muy ejecutiva, para revisar cómo están funcionando y cómo van avanzando hacia el objetivo del sprint, que es el Sprint Goal, ¿vale? Al final de ese sprint se entrega, se produce, se acaba, por así decir, el incremento de producto. Este incremento de producto que tiene que cumplir con el Definition of Done, con la lista de condiciones para poder decir que está hecho, se presenta en la Sprint Review a los stakeholders, al usuario, al cliente. Se recoge el feedback de lo que se ha hecho y luego, digamos que volvemos a empezar pasando por la retrospectiva, que es una reunión donde el equipo reflexiona sobre cómo ha trabajado durante ese sprint y busca mejoras para implementar en el siguiente sprint, ¿vale? Bueno, como veis, una explicación de Scrum, no sé cuánto me tira, un minuto, podríamos estar todo el webinar hablando de Scrum. Para el que no lo conozca, pues ya tiene estas pinceladas un poco de lo que es el marco de Scrum. Como veis, muy sencillo. Son roles, eventos y artefactos, que los vamos a ver más en detalle un poquito después. Vamos con Kanban. Cuando hablamos de Kanban, como os digo, es un método, no es un marco de trabajo, es un método que define, gestiona y mejora los sistemas que ofrecen servicios de valor a los clientes, ¿vale? Hay muchas palabras aquí, pero como veis, un método que lo que busca es mejorar el servicio que estamos dando a un cliente. ¿Cómo lo hace? Mediante la aplicación de principios y prácticas que están enfocadas en la gestión eficiente del flujo de trabajo mediante un sistema pull, ¿vale? Pull frente a push. Y está creado, este método Kanban fue creado por David J. Anderson, partiendo un poco de todo lo que había hecho dentro del pensamiento Lean, del Lean Thinking, que venía del mundo de la manufactura, ¿vale? Por tanto, como veis, el método Kanban tiene un objetivo un poco distinto que en Scrum, ¿vale? Luego lo veremos. Frente a Scrum, que lo que busca es desarrollar trabajo y productos complejos, Kanban, su objetivo fundamental es mejorar el flujo, hacer una gestión eficiente del flujo de trabajo que aporta valor, que da un servicio a un cliente, ¿vale? Y mejorarlo. ¿Cómo se define Kanban? Pues, digamos, para tener Kanban en una slide, igual que teníamos antes Scrum en esta infografía, pues podemos hablar de estas tres cosas, ¿vale? De los principios de cambio, de los principios de Service Delivery que promulga Kanban y luego de las 6 prácticas que digamos, es lo más concreto que para la gente que no lo conozca ayudar a entender Kanban, ¿vale? Kanban se basa en una de sus prácticas es visualizar mediante un tablero, que eso supongo que siempre que hablamos de Kanban la gente piensa en un tablero. Lo que no quiere decir que cuando usemos un tablero podemos decir que usamos Kanban, ¿vale? Mucha gente usa un tablero en Trello, en millones de aplicaciones,
pero eso no quiere decir que esté usando Kanban. ¿Cuándo usamos Kanban? Cuando estamos usando un tablero que nos ayuda a visualizar nuestro flujo de trabajo y todos los ítems de trabajo y podemos ver en qué estado del flujo están. Cuando limitamos el trabajo en progreso, esto es algo fundamental de Kanban que a la gente le cuesta horrores, que es decir, oye, en cada uno de estos estados, como mucho voy a tener un límite de trabajo para no crear cuellos de botella, ¿vale? Gestionar el flujo, crear esas políticas de trabajo explícitas, donde se recoja la forma de trabajar, todos los acuerdos de trabajo que tenemos en el equipo, que nos definen cosas generales, aspectos generales del trabajo y luego también nos definen qué características deben de cumplir los ítems para pasar de un estado de otro al flujo. Establecer momentos de feedback, feedback loops, donde podamos identificar esos aspectos de mejora y luego mejorar colaborativamente y evolucionar de forma experimental. Es decir, tener esos espacios de donde poder fail fast, ¿no? Donde poder probar cosas que si no funcionan rápidamente iteramos sobre ello. Perdona que no me extienda más, pero un poco quiero hacer este repaso por aquellas personas que nos estén viendo que conozcáis menos Scrum y Kanban, pero nos vamos a centrar, vamos a dedicar más tiempo a la segunda parte del webinar, donde veremos todas las diferencias y recomendaciones de uso, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un poco un resumen en esta tabla de, claro, podríamos hacer muchísimas otras filas, ¿no? Pero aquí, digamos, tenemos intentado condensar todos los aspectos clave que nos pueden ayudar a diferenciar Scrum y Kanban, ¿vale? En cuanto al objetivo que tiene, en cuanto a los roles, eventos y artefactos que usamos en uno y en otro, en cuanto a todos aquellos que podemos considerar conceptos clave en uno y en otro, el ciclo de entrega, su capacidad de adaptabilidad y las métricas que utilizamos. Vamos a ir viéndolo uno a uno, ¿vale? Lo primero, como ya hemos comentado, ¿no? Pues cuando hablamos de Scrum estamos hablando de un framework, de un marco de trabajo, frente a Kanban, que nos establece un método. Es decir, es un método que tenemos que ir siguiendo mediante esos principios y prácticas que hemos comentado para poder llegar a los resultados, digamos, que nos promete, ¿vale? Muy bien, pues vamos con el objetivo. Como hemos dicho, Scrum es un marco de trabajo pensado para el desarrollo de productos y trabajos complejos, ¿vale? Cuando hablamos aquí, claro, muchas veces, digamos, hay ciertas, a lo mejor, personas agilistas muy puristas que nos hablan por ejemplo, que hablan de producto, que no podemos hablar de proyecto, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces nos podemos encontrar con que en Scrum nos ayuda a desarrollar proyectos, ¿vale? Pero cuando hablamos de esta diferencia entre proyecto y producto, pues buscamos un poco la idea que tenemos en DevOps, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar de DevOps, que igual en ese paraguas ágil que veíamos estaría ahí debajo, ¿vale? O sea, cuando hablamos de DevOps hablamos de Agile, hablamos de algo relacionado con Agile, no es algo aparte, que lo que busca es huir un poco de esa concepción clásica de proyecto en cuanto al desarrollo de proyecto que lo hace un equipo y cuando acaba el desarrollo y estaba yo hablando de software, ¿no? Y pasamos a un entorno productivo, digamos que la pelota pasa a otro equipo que es el equipo de operación, ¿vale? Pues lo que buscamos en Agile o en DevOps es, y muchas veces los equipos Scrum es lo que hacen, tienen una filosofía DevOps de forma que ellos no solo desarrollan el proyecto, entre comillas, ¿no? O el producto, sino que luego lo operan, lo mantienen, ¿vale? Por tanto, podemos hablar de eso y también hablamos de que Scrum muchas veces se utiliza para trabajos complejos. Hay un libro magnífico que se llama, bueno, en inglés se llama Cómo hacer el doble en la mitad de tiempo, escrito por Jeff Sutherland, uno de los creadores de Scrum, donde cuenta muchísimos ejemplos de entornos muy locos y muy dispares donde se ha implementado Scrum, desde la construcción, el ejército, la educación, ¿vale? Por tanto, Scrum, como comentábamos, es un marco de trabajo que se puede aplicar en muchísimos entornos. Frente a Kanban, que el objetivo, como hemos dicho, es la mejora de un servicio, en resumen, ¿vale? Mejorando el flujo, los procesos, la visualización, ¿vale? Por tanto, como veis, ya de entrada el objetivo es algo distinto, ¿vale? ¿Qué ocurre muchas veces? Alguna idea que, aunque la veremos después, la comento ya, ¿no? Mucha gente empieza a trabajar con Scrum, empieza a trabajar con Kanban y cuando empieza a haber problemas, que siempre los hay, empieza a haber dificultades, cosas que no se entienden, resistencia al cambio, etcétera, muchas veces a mí me preguntan, es que yo creo que nosotros estamos usando Kanban, pero deberíamos usar Scrum.
o estamos usando Scrum y deberíamos usar Kanban, ¿no? Pensando que esto es la receta mágica o la varita mágica que cuando la usemos mejorarán todos nuestros problemas, ¿no? Pues hay que tener muy claro a nivel conceptual qué es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo, como decíamos? ¿Cuáles son las expectativas, ¿no? Muy bien. En cuanto a los roles, en Scrum están muy marcados. En Scrum están claro que dentro de cada equipo Scrum, que la guía dice como máximo debe ser de 9 personas, tiene que haber un Product Owner, el dueño de producto, un Scrum Master, el encargado de garantizar que todos los valores y principios ágiles se cumplan y que se llevan a cabo todos los roles, artefactos y eventos de Scrum. Y luego un equipo de desarrollo, un Development Team, que es importante que debe ser multidisciplinar. El objetivo de Scrum es que el equipo pueda hacer de principio a fin todo el trabajo que tiene que hacer, ¿vale? En Kanban, pues en Kanban tenemos, digamos, definidos dos roles que en función de dónde estemos se llaman de una forma o de otra, pero digamos que canónicamente ese es el Service Request Manager, que sería lo que es el Product Owner, esa persona que recibe todas las peticiones que entran en el sistema, está un poco entre medias del equipo y de los usuarios y tiene la capacidad de priorizar y de ver qué es más importante y cuándo tendría que hacerse cada cosa. El Service Delivery Manager, que es aquella persona, digamos, sería el equivalente, si lo queremos llamar así, al Scrum Master en Scrum, es aquella persona que está responsabilizada de esa gestión eficiente del flujo, ¿no? De que el flujo de trabajo siga adelante, solventar todas las dudas que haya y tiene esa visión holística del sistema, ¿vale? Y luego, en cuanto al equipo, pues el equipo en Kanban, como vemos, no tiene por qué ser multidisciplinar, ¿no? Es muy, muy común que Kanban esté formada por equipos de especialistas, ¿no? Que todos los sitios de trabajo que tienen son de una temática muy, muy concreta. En cuanto a los eventos, pues como veis, Scrum tiene de primeras muchos más eventos que Kanban, ¿vale? ¿Qué es lo mínimo que tiene Scrum? Pues como hemos visto en el marco, ¿no? Comienza el sprint con el sprint planning, la daily, la sprint review al acabar el sprint y la sprint retrospective, ¿no? Y luego pongo aquí entre paréntesis el refinamiento del backlog, que no es un evento como tal, pero está muy recomendado en la guía que se haga también en cada sprint. ¿En Kanban qué tenemos? Pues en general en Kanban, aunque existen dentro del marco, cuando sobre todo vamos a nivel de toda una organización que esté usando Kanban, pero a nivel de equipo tenemos básicamente 2 o 3 eventos. La replenishment, que es ese primer momento en el que priorizamos o repriorizamos toda la lista que tenemos en el to-do, en el pendiente, en la primera fase de nuestro tablero, de nuestro flujo, y revisamos todos aquellos ítems de trabajo que están en los distintos flujos, en los distintos momentos del flujo. La daily, como un poco similar a la daily de Scrum, y luego la retrospectiva, que no está planteada igual que en Scrum, que está planteada que se haga al final de cada sprint, sino que puede ser de forma periódica, trimestralmente, semestralmente, un poco en función de cómo sea el equipo. En cuanto a artefactos, pues en Scrum sí o sí tenemos que tener el Product Backlog, el Sprint Backlog, como hemos visto, un tablero de una u otra forma que nos ayude a ir gestionando ese Sprint Backlog o ese Product Backlog. Podemos tener 2 tableros. Y luego el incremento de producto como, digamos, como artefacto, como esa parte del producto que se entrega o que es potencialmente entregable al final de cada sprint. Frente a eso que tenemos en Kanban, pues de forma muy básica, el tablero. Un tablero que puede ser físico o digital, de cualquier forma, que nos ayude a visualizar nuestro flujo. ¿Qué conceptos clave podríamos resumir en Scrum y Kanban? Pues en Scrum es fundamental el concepto del sprint, ese momento, ese periodo de tiempo que suele ser entre 2 y 4 semanas, donde el equipo se centra en una parte concreta del Product Backlog. Otros conceptos clave es la inspección y adaptación, esa idea de ir revisando y reflexionando cómo estamos trabajando y adaptándonos en consecuencia. Y luego en Scrum hay algo fundamental que es el ritmo sostenible. Scrum busca identificar cuál es la velocidad, cuál es la capacidad que tiene el equipo de generar o de resolver trabajo y mantenerla en el tiempo. Frente a eso, ¿qué conceptos clave podemos definir en Kanban? O podemos identificar, como hemos dicho, la eficiencia de flujo, ese flujo de trabajo. Buscamos siempre que sea lo más eficiente posible e ir mejorando. En Kanban es fundamental la predictibilidad de
cada ítem que tenemos en el tablero, cuándo se va a finalizar, y para eso nos sirve mucho lo que se llaman las clases de servicio, ¿no? Categorizar todo el trabajo que estamos haciendo en base a la clase de servicio, y cada clase de servicio debemos de tener muchas métricas, o podemos tener, ¿no? Kanban nos ayuda a identificar cuál es el tiempo promedio que solemos tardar, cuál es la cantidad de trabajo que podemos entregar en cada periodo de tiempo, etcétera, ¿vale? Y luego otro concepto clave, como hemos hablado, que es el WIP, el Work in Progress. Limitar la cantidad de trabajo que tenemos en curso. Seguimos. ¿Cuáles son los ciclos de entrega? Esto es fundamental, la diferencia, ¿no? En Scrum, como hemos hablado, el ciclo de entrega es el sprint, entre 2 y 4 semanas. Otro error muy común es pensar que solo se entrega en Scrum al final del sprint. En Scrum podemos y debemos trabajar para ir entregando diariamente, en el momento en el que se finaliza el trabajo. Pero digamos que como bloque, como artefacto de incremento de producto, sí o sí tenemos que garantizar que se finaliza y que se entrega al final del sprint, ¿vale? Frente a Kanban, que es un flujo continuo, es un ciclo de entrega continuo. Es decir, en Kanban no tenemos un momento en el que entregamos o tenemos como ese deadline de lo que tenemos que entregar al final de un periodo como el sprint, ¿no? En Kanban lo que se busca es acabar lo antes posible, ¿no? Empezar el trabajo, acabarlo, y como luego veremos, ¿no? Pues hay una frase clave que es: deja de empezar y empieza a terminar, ¿no? Centrarnos en acabar antes de empezar cosas nuevas. Otro concepto es la adaptabilidad, ¿no? En Scrum la adaptabilidad depende de la capacidad del equipo y del momento en el que estemos, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que estemos planteando un cambio, que estemos revisando cuándo se va a entregar algo en el S-1, es decir, en el sprint -1, antes de que el sprint esté en marcha, que durante el sprint, ¿no? Aquí es donde surge muchas veces fricción, porque durante el sprint la gente quiere meter cosas nuevas y entonces surgen los problemas, ¿no? Frente a Kanban, que su actualidad es, podemos decir, mayor frente a Scrum, y en cualquier momento podemos hacer un cambio, podemos repriorizar si entra un trabajo más urgente o si cambia la prioridad por lo que sea, porque tenemos muy claro que el cliente y el servicio al cliente es lo primero. Y por último, las métricas. Aquí podríamos hablar de muchas métricas, ¿no? Pero básicamente en Scrum tenemos unas métricas fundamentales que ya hemos hablado, que es la velocidad del equipo, la capacidad que tiene el equipo de entregar en un sprint, y algo que se usa mucho en Scrum son los puntos de historia, ¿no? El peso que tiene en complejidad cada tarjeta del tablero, cada tarjeta del Product Backlog o del Sprint Backlog. En Kanban tenemos muchas, podemos decir, ¿no? Muchas más métricas, y que se pueden resumir básicamente en estas tres, ¿no? El lead time es el tiempo total desde que un ítem entra en mi tablero, en mi sistema, hasta que finaliza. El cycle time, que es el tiempo efectivo de trabajo, es decir, el tiempo en el que el equipo está trabajando sobre ese ítem de trabajo. Y luego el throughput, que es aquella medida o aquella métrica de la cantidad de trabajo entregado en un periodo de tiempo. Por tanto, aquí tenemos, pues eso, en esta gráfica, en esta tabla, pues podemos ver ese resumen de todas las diferencias que hay entre Scrum y Kanban. Vamos ahora a, después de todo esto que hemos visto, de esta revisión teórica, de las diferencias teóricas y prácticas y de esta tabla, pues vamos a ver cuándo usar Scrum y cuándo Kanban, y vamos a revisar, pues, aquellos errores más comunes en la implementación de uno y otro sistema de trabajo, ¿vale? Recordar todos los beneficios que hemos hablado, es decir, que solo deberíamos usar Scrum y Kanban cuando queramos tener algún tipo de este beneficio, ¿vale? Porque muchas veces cuando a managers les puedes preguntar: oye, ¿qué queréis vosotros o qué buscáis de la implementación de Kanban, ¿no? Pues muchas veces no hay nada de esto, ¿no? La implementación de Scrum o de Kanban, ¿no? De Agile en general. Pues eso, es una moda, queremos probar a ver qué tal funciona. Nos gusta porque así nos vamos enterando más de cómo está el desarrollo y no nos enteramos al final. Entonces, bueno, como hemos dicho, siempre es importante tener presente el objetivo que tiene el cliente, tener claro qué es lo que quiere conseguir para usar una u otra práctica Agile. Y ahora vamos a ir viendo, bueno, de forma personal, cuándo yo recomendaría Scrum, ¿vale? Vamos a verlo respecto a Scrum y Kanban, respecto al contexto de trabajo y al equipo de trabajo. Cuando tenemos un contexto en el que tenemos una necesidad de testear el trabajo que realizamos, pues yo diría que es interesante usar Scrum, ¿no? Algo clave, cuando tenemos incertidumbre sobre el modo de realizarlo, ¿no? Como hemos dicho, Scrum está pensado
para desarrollo de productos o trabajo complejo, esto quiere decir que tenemos incertidumbre, que no tenemos exactamente claro qué es lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día muchas veces? Pues que hemos pasado de una gestión tradicional, una gestión predictiva basado en waterfall o es un poco ese paradigma donde tenemos muy claro el roadmap, sabemos que tenemos que entregar en cada fase, etcétera. Tenemos un diagrama de Gantt, una planificación exacta de lo que hay que entregar y muchas veces lo que pasa en muchos equipos es decir, no hay ninguna incertidumbre, tenemos clarísimo lo que queremos, cuál es el alcance, el coste y el tiempo, ¿no? Y en vez de llamarlo fase, lo llamamos sprint. La gente lo llama sprint, pero no tenemos ninguna capacidad de adaptación, no realizamos inspección y adaptación y realmente no tenemos que testear o no tenemos ninguna incertidumbre sobre lo que hay que entregar, ¿no? Yo personalmente creo que no tiene ningún sentido usar en Scrum en ese caso, ¿vale? Estamos abiertos al cambio de alcance, como hemos hablado, ¿no? No tiene sentido si ya tenemos un proyecto, lo que se llama un proyecto cerrado, que es el siguiente punto que os digo, con unas fechas 100% cerradas, ¿para qué vas a usar Scrum? Scrum tiene sentido si estamos dispuestos a renunciar, por ejemplo, a cierta parte del alcance, si vemos que haciendo el paso 1 y 2 nos evitamos el 3 y el 4, cuando estamos dispuestos a cambiar, oye, pensamos usar esta tecnología, pero vamos a usar esta otra, pensábamos usar esta página, llegar a un e-commerce completo, pero resulta que hemos testeado y con un formulario en una web nos vale para conseguir el valor que queremos entregar al cliente, ¿no? Por tanto, tiene sentido usar Scrum cuando estamos abiertos al alcance del cambio y cuando, más que pensar en un alcance cerrado y en un tiempo cerrado, en unas fechas, estamos tanto el equipo que desarrolla y sobre todo el cliente tiene claro o está dispuesto a cambiar eso en base a conseguir mayor valor, ¿vale? Fundamental, no sirve de nada usar Scrum si tenemos un contrato, digamos, tradicional. Si queremos usar Scrum y conseguir toda la potencia que tiene Scrum, debemos usar un contrato con una cláusula tipo Time and Materials vamos, hay muchas cláusulas y muchos tipos de contrato, ¿no? Donde podemos fragmentar los bloques del proyecto, del producto que vayamos a hacer, del trabajo que vamos a desarrollar y se contemple que si al final se descarta alguno de esos bloques, pues eso no se realiza y no se cobra o no se paga, ¿vale? Por tanto, es clave que a nivel contractual exista esa capacidad y se refleje el funcionamiento normal de Kanban, perdón, de Scrum y de Agile, ¿vale? Como hemos dicho, tiene sentido si realmente buscamos aportar valor al negocio. Si lo que buscamos es cumplir un plazo, si lo que buscamos es dar una imagen, ¿no?, de que somos más modernos y por eso usamos Scrum, va a ser un fracaso y va a producir rechazo y vamos a trabajar peor que como trabajábamos antes, ¿vale? Como ya hemos comentado, ¿no? Tenemos que saber quién es nuestro usuario. No solo saberlo, sino interactuar con él, ¿vale? No nos sirve nada saber que nuestro usuario, el que va a usar lo que estamos desarrollando, se llama Manolo Pérez, si hasta que no lo entreguemos dentro de 6 meses o dentro de 3 años el trabajo que estamos haciendo, no nos va a dar feedback, ¿no? Por tanto, tenemos que contar con ese usuario y cliente para su validación. Yo he tenido casos en los que en una misma planta estaba trabajando un equipo desarrollando un producto para otro equipo que jamás hablaban entre ellos, ¿no? No tiene ningún sentido hacer eso. Si usamos Scrum es para ir poco a poco, ir entregando, ir identificando riesgos e ir validando que lo que estamos haciendo tiene sentido, ¿no? Con ese feedback del cliente. Y ese es el último punto. Estamos dispuestos a pivotar ante el feedback, ¿vale? Oye, a lo mejor tenemos muy claro que lo que hay que hacer es este producto con esta tecnología, de estas características, y cuando se lo enseñamos en el sprint review, al final del sprint, al cliente o al usuario, nos dice que no lo entiende, que es complicado, que ellos pensaban otra cosa, y nosotros, como ya lo teníamos planificado así, seguimos igual, ¿no? Pues ¿para qué estás usando Scrum, no? Esto que os digo, que a lo mejor yo parece que lo estoy explicando como muy exagerado, o estoy pensando en casos concretos, ¿no? De experiencias concretas que he tenido con equipos. Y ahora vamos al segundo bloque, que es el equipo de trabajo, ¿vale? ¿Cómo debe ser nuestro equipo de trabajo? Ya no solo a nivel del equipo que vaya a estar usando Scrum, sino el contexto en el que estamos, me refiero al equipo amplio. Sponsors, managers, stakeholders, ¿vale? Todas las personas que están un poco alrededor y que toman decisiones alrededor del equipo, ¿no? Es fundamental que los managers conozcan y respeten Agile y Scrum, ¿no? He visto millones de veces cómo
en mitad de un sprint, un manager o un directivo se ha acercado al equipo y le ha pedido algo nuevo, machacando totalmente la planificación que habíamos hecho, los acuerdos que se habían llegado, etcétera, ¿no? Por tanto, es clave que los managers entiendan un poco las reglas del juego. No sirve de nada eso a Scrum si nuestro equipo de desarrollo no está comprometido, ¿vale? Y eso tiene que ver con el siguiente punto, que es que lo ideal es que el equipo esté dedicado. Algo muy difícil hoy en día, ¿no? Porque todos los equipos y todas las personas hacemos 500 cosas a la vez, ¿no? Pero cuando realmente conseguimos la potencia y todo el impacto de Scrum es cuando tenemos un equipo que está comprometido porque está dedicado al 100% o al 50% o al 70%, me refiero en un porcentaje muy alto, al trabajo que está haciendo, ¿no? Si tenemos un equipo formado por personas que están haciendo otros 20 proyectos y están en otros 20 equipos, se va a diluir mucho el impacto y la mejora que podemos conseguir con Scrum. Como hemos dicho, tenemos un equipo multidisciplinar. Cuando tenemos un equipo que puede solventar todos los problemas o la gran mayoría de los problemas, que sabe desarrollar, que sabe solventar, que sabe ejecutar, quiero decir, perdón, ejecutar todo el trabajo que tenemos que hacer dentro del equipo, va a funcionar mucho mejor que si tenemos un equipo que tiene muchísimas dependencias. Eso también pasa muchísimo, ¿no? Tenemos nuestro equipo que trabaja muy bien en Scrum, pero que cuando entrega una parte del trabajo, hasta 3 sprints después no lo validan o no se desarrolla la pieza que tiene que encajar con ese trabajo, ¿no? Y por tanto, al final es muy difícil, ¿no? Se generan muchísimas dependencias y no fluye el trabajo. Scrum tiene sentido si tenemos un Product Owner que realmente es dueño del producto. Esto es algo también muy difícil de conseguir. Es decir, que el Product Owner sea dueño, es decir, tenga la última palabra después de hablar con unos, con otros, de negociar sobre el producto. Muchas veces me he encontrado con equipos Scrum cuyo Product Owner hasta cierto punto tenía capacidades, pero al final siempre había otra persona, otro equipo, un consejo de administración, un directivo, otro departamento que tenía la última palabra, ¿no? Por tanto, esto machaca el sentido de Scrum, ¿no? Scrum, y por eso es fundamental a la hora de formar Scrum, identificar quién es la persona idónea para desarrollar el rol de Product Owner. Esto es clave para conseguir el éxito con Scrum. Como decíamos, ¿no? Tiene sentido Scrum si realmente vamos a presentar el incremento del producto al usuario. En muchas ocasiones he visto equipos Scrum que hacen la sprint review para ellos mismos, ¿no? para el propio equipo, y al final se convierte en un evento que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, hay personas que lo defienden con que, bueno, es una forma de ver, que todo el equipo vea todo el trabajo que han hecho los demás, ¿no? Y de verlo, digamos, paquetizado, pero la idea clave y el objetivo fundamental de una revisión del sprint, de un sprint review, es que el usuario, que el cliente, junto con los stakeholders, sponsors, directivos, managers, todas las personas involucradas con el producto, con el trabajo que estamos haciendo, vean lo que estamos haciendo y nos den feedback, ¿vale? Y por último, como ya hemos comentado un poco, que ese roadmap planificación, que sí tenemos que tener, porque muchas veces parece que en Scrum no hay un roadmap, no hay una planificación, por supuesto que la hay, se adecue a los sprints. Es decir, se adecue ya no solo a los sprints a nivel de fecha, sino que se adecue a esa capacidad de adaptación, a ese pivotar, a ese feedback que vamos recibiendo. Voy un poquito rápido para poder acabar y dejar tiempo para las preguntas, ¿vale? Vamos con Kanban. ¿Cuándo recomendaría usar Kanban, ¿no? Después de todo lo que hemos visto? Pues cuando estamos en un contexto en el que lo importante es entregar lo antes posible. Si tenemos que entregar lo antes posible trabajo, pues oye, es mucho más flexible, es mucho más rápido usar Kanban porque nos va a permitir, no tenemos, digamos, esa restricción del sprint de Scrum, ¿no? Sino que lo podemos ir entregando, aunque como os decía antes, en Scrum también podemos entregar las cosas según se van finalizando, tenemos más flexibilidad con Kanban, ¿no? Kanban muchas veces pues está más recomendado o parece que encaja más cuando la naturaleza del trabajo está relacionado con la operación, más que con el desarrollo, ¿no? Con mantenimiento de sistemas, con servicios de atención al cliente donde vamos recibiendo peticiones, ¿no? Pues tiene más sentido, encaja muy bien cuando tenemos ese tipo de trabajo, ¿no? También cuando existen diferentes tipos de trabajo a realizar. Si un equipo hace una única tipo de trabajo, digamos que tiene una única clase de servicio dentro de su sistema, pues bueno, podríamos plantearnos si es necesario montar Kanban
o si podemos usar un sistema más liviano, ¿no? Un poco como hemos dicho en Scrum con el Product Owner, pero aquí, digamos, lo haríamos extensible a todo, ¿no? Cuando tenemos equipos y roles dedicados y comprometidos con el trabajo que se está haciendo. También puede funcionar mejor Kanban si tenemos una gran resistencia al cambio. Cuando muchas veces pues tenemos un equipo que a lo mejor le cuesta, ¿no? O por lo que sea hay un contexto más agresivo y es más difícil cambiar el sistema de trabajo, ¿no? A Agile, pues Kanban, digamos que parece que es más fácil o hay menos resistencia, porque uno de los principios de Kanban es empezar por lo que hay e ir evolucionando, ¿no? Por tanto, muchas veces se mantienen los roles que ya había en el equipo en la empresa y luego podemos ir evolucionando esos roles y ese sistema de trabajo, ¿no? Por tanto, es también importante saber que Kanban, si cumplimos el resto de condiciones, pues nos puede ayudar en ese sentido de tener menos resistencia al cambio, ¿no? También cuando hay ítems de trabajo suficientemente independientes entre sí. Si tenemos un sistema Kanban con muchos ítems que tienen mucha relación entre sí, pues ahí puede ser un identificativo para irnos mejor a un Scrum, ¿no? ¿Por qué? Porque en Scrum podremos trabajar todas esas dependencias de forma más ordenada en la planificación, en el refinamiento del Product Backlog y en la planificación del sprint y quizá podemos esas dependencias gestionarlas de forma más ordenada. Lo que no quiere decir que en Kanban no lo podamos hacer. En Kanban también podemos, a la hora de priorizar en base a las dependencias, pero muchas veces pues es interesante o vamos a tener más facilidad si son independientes entre sí, esos ítems de trabajo. Cuando buscamos una alta adaptabilidad y una priorización cambiante, también tiene más sentido usar Kanban, ¿no? Si es inviable que durante 4 semanas se mantenga lo que hemos planificado, pues es que nos vamos a estar dando de cabezazos, ¿no? En Scrum, porque tendremos que ir cada día cambiando la planificación. Que lo podemos hacer en Scrum, ¿no? Pero en Scrum, digamos que busca ese entorno más estable, entre comillas, o ese porcentaje mayor de estabilidad de todo lo que estamos planificando. Y luego, algo también fundamental es si existe o se acoge esta mentalidad, que es un concepto clave de Lean y heredado por Kanban, que es el Kaizen, ¿no? La mejora continua. Si realmente buscamos, como decíamos antes, mejorar un servicio y queremos tener este aspecto de mejora continua en el servicio, en el trabajo que estamos haciendo. En cuanto al equipo de trabajo, Kanban tiene sentido si podemos definir un flujo de trabajo real del servicio que estamos haciendo. Si muchas veces tenemos, por ejemplo, un equipo que tiene muchas dependencias y ese flujo de trabajo es, digamos, que salta, ¿no? La pelota salta de su tejado a otro, pues puede ser más complicado, ¿no? Podemos a lo mejor plantearnos introducir, hacer un único Kanban con los otros equipos, ¿no? Por ejemplo, podría ser una solución. Cuando realmente podemos poner al usuario en el centro, cuando queremos y tenemos la idea de entregar rápido, de solucionar los problemas del usuario, pues tiene sentido usar Kanban, ¿no? Cuando el Service Request Manager, esta figura que puede tener distintos nombres, que es la que interactúa con el usuario, la que recibe las peticiones del usuario, pues puede de forma efectiva interactuar con él, ¿no? Tiene esa capacidad. Muchas veces, a lo mejor, la persona que está gestionando, que está liderando esta parte del sistema Kanban no tiene esa responsabilidad, ¿no? Cuando puede también repriorizar ante novedades que pueda haber, tiene sentido usar Kanban. Cuando el equipo está centrado en lo que decíamos antes, ¿no? En dejar de empezar y empezar a finalizar, ¿no? Hay muchas veces que los equipos les premian, ¿no? Por arrancar, aunque no finalicen, ¿no? Pues, por tanto, ahí no tiene mucho sentido, a lo mejor, usar Kanban, ¿no? Cuando existen estas políticas explícitas de trabajo, estos acuerdos, se conocen por todos y se respetan. Cuando podemos disponer de métricas y se quieren mejorar, porque hay muchas veces que los equipos ni tienen métricas y si tienen tampoco les importa, ¿no? Porque es muy difícil, es muy engorroso, sobre todo al principio, comenzar midiendo, saber qué tenemos que medir y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando tenemos un tablero de forma física o digital y lo podemos usar de forma consistente, ¿no? Si tenemos un equipo que no tiene esa capacidad, pues va a ser muy difícil que utilice Kanban. Y bueno, para recapitular, perdonad que me estoy pasando ya un poco de los 45 minutos que teníamos para la exposición, pues vamos a acabar con varias ideas fuerza, varias ideas que resuman un poco las 1001 cosas que hemos hablado, ¿no? Scrum y Kanban solo tienen sentido cuando queremos ser agile de verdad, ¿no? Cuando queremos transformar la cultura, cuando queremos hacer un cambio profundo en el mindset de la organización.
Como veíamos, Scrum y Kanban no son las únicas opciones. Muchas veces pues, tenemos que rascar un poco más, tenemos que hablar con personas que realmente sepan y que nos puedan asesorar, porque a lo mejor con hacer una daily, con tener un tablero, podemos solucionar el problema que tenemos sin tener que montar un sistema, cambiar roles, etcétera. Scrum, como hemos visto, funciona en entornos de desarrollo de productos o trabajos complejos y requiere una mayor gestión del cambio y una mayor implicación de las partes, de todas las partes interesadas. Frente a esto, ¿qué podemos decir? Que Kanban, como hemos dicho, tiene el objetivo de mejorar el servicio del cliente, parte de lo existente, evoluciona el sistema y se enfoca mucho en esa mejora continua del sistema, es decir, no solo del equipo, sino de todo el sistema de trabajo que hay alrededor. Y nada más. Bueno, aquí tenéis mi LinkedIn, pero vamos ahora a comenzar con, dejamos estos últimos 10 minutos para revisar todas las preguntas que queráis hacer, ¿vale? Perdonad que me bajo aquí el volumen. Bueno, creo que en el chat ya había alguna. Voy a irme un poquito para arriba. Vale. Pues nada, si queréis ir escribiendo, ¿vale? Vamos a ir por orden viendo los comentarios que habéis hecho, ¿vale? El primero de Karina Gamboa dice, si quiero aplicar mejora continua en un proceso de negocio sería Kanban. ¿Cómo se relaciona con Six Sigma de Mike, por ejemplo? Muy bien, pues efectivamente, bueno, no sé si es una pregunta o una afirmación, Karina, pero si queremos trabajar a nivel de proceso de negocio, es decir, a nivel de un flujo de trabajo, tiene más, y queremos mejorarlo, efectivamente tiene más sentido usar Kanban que Scrum, ¿no? Y entiendo que es una pregunta que dices cómo se relaciona con Six Sigma o con The Mic. Pues estos son sistemas, son herramientas que nos ayudan a identificar todos aquellos conceptos clave de Lean, ¿vale? Que como decíamos, Kanban recoge todos los conceptos y todas las ideas y herramientas de Lean y lo aplica, venía del mundo de la manufactura y lo aplica en el mundo del conocimiento, ¿no? Por tanto, efectivamente, tendría sentido poder seguir con las pautas de Six Sigma o del ciclo de DMAIC para poder generar esa mejora continua en los procesos de negocio, ¿no? O sea que muy bien visto. Dentro de los artefactos de Scrum, dice Gastón Aliaga, se destaca el tablero. ¿Puede usarse el tablero Kanban e integrar ambas herramientas? Buenísima pregunta, Gastón. Por ejemplo, dentro de las certificaciones de Scrum.org, hace unos años, primero teníamos las de Scrum y luego teníamos de Kanban. Bueno, aunque de Kanban no están en Scrum.org, de Kanban son las de la Kanban University, las más importantes, que son las que hace el creador, David J. Anderson. Y efectivamente hay una certificación que une estas dos, ¿no? Que es cómo usar Kanban con Scrum, ¿no? Podemos tener, como decíamos antes, ¿no? Como Scrum es un marco de trabajo, podemos incorporar otras herramientas, ¿no? Entonces, una buena idea puede ser, yo diría, en equipos que ya tienen bastante rodaje y madurez con Scrum, poder introducir prácticas de Kanban en el uso del tablero. Poder, por ejemplo, dentro del sprint y del sprint backlog, en el tablero que gestionamos, que nos ayuda a gestionar el sprint backlog, introducir, por ejemplo, límites WIP, ¿no? De forma que durante el desarrollo del sprint no se nos vayan acumulando las tareas en curso, ¿no? Podemos, por ejemplo, usar la parte de políticas explícitas dentro de nuestro tablero Scrum, ¿vale? Dentro de lo que sería el tablero Kanban en un equipo Scrum. Por tanto, bueno, digamos que es una forma de vitaminar un equipo Scrum con Kanban, pero creo que algo fundamental aquí que me gustaría transmitir es la simplicidad y la sencillez, ¿no? Cuando a la gente que nos gusta esta parte de metodología de organización, pues claro, haríamos aquí una receta magnífica, ¿no? Con un montón de cosas. Pero tenemos que pensar en las personas que están ahí dentro, las personas que, digamos, manejamos, entre comillas, o acompañamos. Para ellos es muy costoso, por ejemplo, empezar a usar Scrum, ¿no? Si nada más de Scrum les metemos 80 o 2 prácticas de Kanban, puede ser muy costoso, ¿no? Por tanto, sí se puede usar e integrar ambas herramientas, pero mi recomendación siempre sería, bueno, primero, contar con algún asesoramiento externo, ¿no? De personas que nos dedicamos a esto y que podemos ver una visión más clara desde fuera y empezar por uno o por otro, ¿no? Pero sí que podemos usar dentro de Scrum
esas herramientas de Kanban, ¿vale? Celia pregunta, ¿cómo se calcula o cómo se sabe la predictibilidad de las tareas en Kanban? Buenísima pregunta. Lo primero que hay que saber con la parte de la predictibilidad es que esto es complejo y requiere tiempo, ¿vale? Cuando un equipo empieza a usar Kanban, podemos coger métricas, podemos ir viendo los lead time, los cycle time, el throughput, pero es cuando ha pasado un tiempo y ya tenemos suficientes datos para poder empezar a ver datos, esas métricas consistentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede calcular? Pues si imagínate que dentro de un sistema Kanban tenemos 5 clases de servicio, tenemos un tipo de trabajo que es, bueno, hay un ejemplo clásico que es el CEO, ¿no? Todo el trabajo que nos pide el CEO de nuestra empresa, ¿no? Pues después de un tiempo podemos ir viendo el histórico de cuando entra un ítem de trabajo que nos pide el CEO, por ejemplo, cuánto tiempo pasa desde que entra hasta que nos ponemos con él, ¿vale? Eso sería la diferencia entre lead time y cycle time, y cuánto tiempo pasa desde que empezamos con ese trabajo hasta que lo acabamos, ¿no? Esto nos permite, con el tiempo, tener cierta predictibilidad. Oye, pues sabemos que siempre que el CEO nos pide algo, tardamos de media una semana y media. ¿Qué puede pasar? Pues que el CEO te puede pedir una cosa que te requiere 2 horas o te puede pedir un informe que te requiere 2 semanas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ir afinando nuestro sistema de medición e ir viendo realmente qué nos interesa medir, con qué objetivo, y poco a poco, con esas clases de servicio, con esas gráficas que nos van saliendo en base a las métricas que busquemos, podemos ir teniendo esa predictibilidad. Espero haberte ayudado, Celia. Juan Antonio García Garrido dice, la planificación en el tiempo de los sprints en Scrum es cerrado. ¿No va un poco en contra del manifiesto ágil? Entiendo esa pregunta. Y no seguir un plan estricto, entiendo que habrá que ir adecuando los tiempos de los sprints. Al final, lo importante es entrega continua y cuanto antes, pienso yo. Muy buena pregunta. La verdad es que estés haciendo unas preguntas buenísimas, ¿eh? Muchas gracias. Esto es algo muy recurrente, ¿no? Oye, es que, ¿por qué no cambiamos la duración del sprint, no? Habrá sprints más largos y sprints más cortos, ¿no? En función de si tenemos más o menos trabajo. Error, ¿no? Un concepto clave en Agile y en Scrum es el time box, que no sé cómo se dice en español, tiempo fijo o tiempo en caja, ¿no? Es decir, no adaptamos el tiempo al trabajo que tenemos que hacer, sino que teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, nos planificamos y organizamos el trabajo en base a eso, ¿vale? Y te pongo un ejemplo, Juan Antonio. Muchas veces en una reunión nos podemos reunir 3 horas y nos quedamos cortos, ¿no? Bueno, la mayoría de las veces no tenemos tiempo, nos reunimos 1 hora. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces tenemos que plantearnos cuál es el objetivo de esa reunión. Pongo un ejemplo de una reunión, pero extrapoladlo a cualquier elemento de Scrum, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo de decir, oye, ¿qué podemos conseguir en esta hora? Oye, pues tenemos que ver estos 3 puntos, pero es clave que definamos o que resolvamos este primer punto, ¿no? Por tanto, este concepto de time box es muy importante. ¿Para qué? Porque nos ayuda a priorizar, ¿vale? Si sabemos que tenemos 4 semanas, si sabemos que tenemos 2 semanas o en una reunión que tenemos 1 hora, es mucho más fácil priorizar que si queremos hacer 20 cosas y en vez de hacer una reunión de 1 hora, la hacemos de 20 horas, ¿vale? En este ejemplo creo que se entiende muy bien, ¿no? Por tanto, el tema del time box es importante y esto nos ayuda también a lo que decíamos en la métrica clave de Scrum, que es el ritmo sostenible, ¿no? Cuando mantenemos siempre el mismo tiempo, podemos identificar mejor la capacidad que tiene el equipo, ¿no? Mientras que si el equipo a veces trabaja en sprint de 1 mes y en sprint de 2 semanas, ¿qué capacidad tiene ese equipo de trabajo, ¿no? Va a ser muy difícil de medir. Por tanto, es importante tener esta cadencia fija, pero como decíamos, que creo que tú lo dices al final, ¿no? Que lo importante es la entrega continua. Eso es así, ¿no? Y eso es un error muy común, que pensamos que solo entregamos el trabajo al final del sprint. Si el día 1 tú ya tienes creado una funcionalidad, tú ya tienes resuelto un problema, lo puedes sacar a producción. De hecho, lo ideal sería trabajar en un entorno de integración continua, donde cuando yo solvento un problema en el código, ese mismo día o en ese mismo momento puedo sacarlo a producción, ¿vale? Esto muchas veces no es así, no podemos tener ese contexto, pero digamos que la filosofía que tenemos detrás de Scrum siempre es esa, ¿no? Que todo el trabajo que vamos haciendo se puede ir entregando de forma continua. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, como es un trabajo complejo, tenemos muchas dependencias, como hemos hablado, pues hasta el final del sprint, donde se ha integrado todo el trabajo del equipo, no se puede entregar.
Sigo, a ver si nos da tiempo, bueno, no nos va a dar tiempo a todo, pero intentamos, yo creo, si os parece, hacer una más. Milena dice, siendo UX designer, ¿cómo recomendarías integrar el flujo de trabajo al equipo de desarrollo? Otra vez, buenísima pregunta, ¿vale? Yo he tenido la suerte, cuando trabajaba en el banco, de trabajar mucho en equipos Scrum con diseñadores. Y entonces aquí también, digamos, tenemos el arte de cómo compaginar lo que se llama el dual track, ¿no? La parte de desarrollo, de ejecución, con esa parte un poco de exploración, investigación, ¿no? Que muchas veces está relacionado con la parte de UX, ¿no? Por tanto, preguntabas cómo se puede integrar, ¿no? Pues muchas veces podemos tener en nuestro flujo de trabajo una parte inicial, que a veces en Kanban se llama el upstream y el downstream, ¿no? El upstream, que puede ser esa primera parte un poco de investigación, de estudio de mercado, de experimentos, que es previa al downstream, que ya es, digamos, la ejecución cuando hemos decidido, después de testear, qué es lo que vamos a hacer. Y podemos tener un dual track, podemos ir haciendo un desarrollo y en paralelo, por ejemplo, si estamos usando Scrum en un mismo sprint, ir probando y testeando aquellas funcionalidades que vamos a implementar en el siguiente sprint, ¿vale? Por lo tanto, bueno, esto daría para mucho tiempo, pero sí que está pensado. Y, por ejemplo, hay otra certificación muy interesante en Scrum.org que es UX con Scrum, ¿no? Que aborda mucho y da muchas herramientas. Estoy aquí, parece que me llevo comisión de Scrum.org, pero bueno, lo digo por si suelto aquí ideas, por si alguno no lo conoce y le puede venir bien. Bueno, pues no sé si tenemos tiempo para más preguntas. Nos quedaba una de Melissa, me lanzo a contestarla. Si me tenéis que cortar desde el IEBS, me cortáis, ¿vale? Decía Melissa Zacarías, ¿el refinamiento se puede usar como buena práctica en Kanban? Si la respuesta es afirmativa, ¿con qué periodicidad? Por supuesto, ¿no? Creo que el refinamiento, aunque no esté establecido, igual que en Scrum, ¿no? Como una recomendación o como un evento fijo en Scrum, nos hace mucha falta, ¿vale? En realidad, continuamente en Kanban estamos haciendo refinamiento, ¿no? Estamos revisando las prioridades, estamos revisando si hay novedades sobre lo que habíamos planificado, ¿no? Entonces, la diferencia puede ser frente a Scrum, que en Scrum tenemos más ese concepto de product backlog, ¿no? Como algo muy grande que tenemos que ir revisando, frente a Kanban, que a lo mejor ese buffer que tenemos de tareas que van entrando es más pequeño, ¿no? Pero, por supuesto, el refinamiento 100% es importante en Kanban. ¿Con qué periodicidad? Pues ahí un poco la recomendación siempre es empezar con una periodicidad, por ejemplo, de 1 o 2 semanas, igual que hacemos en la replenishment, ¿no? La priorización. Cuando yo empiezo con equipos Scrum, pues siempre recomiendo que si pueden hacerlo cada semana, que lo hagan cada semana, ¿no? Y lo ideal, cuando ya tienen cierta madurez, es ir haciéndolo cada más tiempo o hacerlo a demanda. Es decir, estamos trabajando y cuando tenemos una gran cantidad de trabajo nuevo que tenemos que revisar, que tenemos que refinar o que tenemos que priorizar o revisar la priorización, podemos hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, yo te diría, Melissa, que busquéis, si estás, entiendo que lo preguntas porque estás con esa inquietud, ¿no? O que trabajas en un equipo Kanban, pues que lo vayáis haciendo, podéis empezar estableciendo una cadencia que puede ser en la misma priorización. En la misma sesión de replenishment, de priorización, puedes dedicar cierta parte de esa sesión de trabajo a refinar y a priorizar, ¿vale? Muy bien, pues hay una última pregunta. Gracias por el feedback que me dais, que os resultan útiles las respuestas. Y aquí hay una última pregunta de Raúl que dice, si quiere aplicar Scrum para el desarrollo de una plataforma digital, aunque es un servicio, ¿sería el marco de trabajo más adecuado? Muy buena pregunta, Raúl. Efectivamente, muchas veces podemos trabajar en un desarrollo que es un servicio, pero la clave aquí es si lo más importante es el desarrollo en sí, es decir, queremos desarrollar un producto que tenemos que entregar, en este caso una plataforma digital, o estamos más enfocados, por ejemplo, si es una plataforma que ya existe y vamos haciendo mejoras, vamos haciendo evolutivos o vamos haciendo más mantenimiento, más operación y podemos usar más Kanban, ¿vale? La idea yo creo que sería un poco esa, ver si tenemos, digamos, bloques grandes que podemos ir entregando en un periodo de tiempo, como un sprint, o son trabajos un poquito más pequeños, más livianos,
que podemos ir entregando según vienen y más día a día, ¿vale? Bueno, pues espero haber resuelto todas las dudas. Creo que no se me ha saltado ninguna por el chat. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Aquí tenéis mi LinkedIn, en el que estoy encantado de conectar con todos el que le interese y personalmente disfruto mucho, ¿no? Con la parte un poco de capacitación, con esta parte de formación, o sea que me encanta poder conectar con los que queráis y, oye, que me planteéis dudas, que me planteéis un caso concreto vuestro en el que no tenéis ciertas dudas y yo, humildemente, pues intentaré ayudaros en todo. Y nada, también muchas gracias al IEBS por haberme invitado a este webinar y por colaborar con vosotros, que siempre es un gran placer. Así que nada, mucho ánimo con vuestras implementaciones y con vuestra transformación y muchas gracias por habernos acompañado hoy.